bienvenidos a esta primera sesión de Zaragoza Lingüística. Bueno, en realidad es la primera sesión de este curso. Pues nada, no le voy a robar mucho más tiempo a nuestro invitado. Roba. Le voy a presentar muy brevemente al profesor Ventura Salazar, que procede de la Universidad de Jaén y que es licenciado y doctor en Filología y actualmente también profesor titular de Lingüística General en la universidad que he mencionado como lengua extranjera. Tienen, por tanto, pues delante a un lingüista total, ¿sí? Un lingüista todoterreno y, bueno, el mundo académico es bastante estricto en esto. No se invita a la gente a dar una conferencia porque sea buena persona, ¿sí? Se invita a hablar a gente que tiene cosas interesantes que decir. En este caso, Ventura está aquí porque tiene cosas interesantes que decir, pero no es ningún desdoro añadir que además que es muy buena persona, ¿sí? Y además, y con esto ya voy a terminar, como lo van a comprobar enseguida, es un excelente profesor. Tiene una gran vocación, no solo de investigador, sino de profesor universitario, y lo van a comprobar enseguida. Así que con estas palabritas terminamos y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecer al Seminario Permanente de Investigaciones Lingüísticas, Zaragoza Lingüística, el haberme permitido estar aquí y robarles una parte de su precioso tiempo. Espero que cuando salgan de aquí no vayan renegando y diciendo vaya qué mal rato hemos pasado. Confío en que no. Lo segundo que debo señalar es que para mí es un honor y un placer estar aquí en Zaragoza viendo muchas caras nuevas que no había visto nunca, pero confío en que podamos volver a coincidir en el futuro, y viendo otras caras conocidas de grandes y muy buenos amigos. Mamen, a ti no te veo, me perdonas. Y claro, la amistad tiene, entre otras cosas, el que en las presentaciones de las conferencias que imparten los amigos, pues uno tiende a ser hiperbólico. Y José Luis pues lo ha sido, así que de los elogios que él me ha dirigido, pues créanse ustedes la mitad de la mitad y quizá un poquito menos, pero sí hay algo en lo que José Luis tiene razón y no puedo negársela, y es que realmente mi labor investigadora, buena, mala o regular, lo tienen que decir otros, pero sí ha tocado muchos ámbitos de la lingüística frente a la tendencia dominante y mayoritaria, sobre todo en los tiempos actuales, a la especialización, al limitarse a un único campo, a una única parcela. Yo, pues quizá he sido un ave un poquito más libre y he intentado abrir pozos en diversos terrenos. Quizá no haya profundizado mucho en ninguno de ellos, pero no he querido renunciar a mi curiosidad ante muchas parcelas de la realidad lingüística que resultan apasionantes y a las que no he podido resistirme. Y una de ellas ciertamente es la de la tipología lingüística. Yo no me considero un tipólogo, en todo caso un aprendiz de tipólogo. Creo que Dios creó la eternidad para que a mí me dé tiempo a aprender todo lo que necesito saber de tipología lingüística y a ver si incluso un poquito más para poder aportar algo relevante en ese terreno. Pero me conformo de momento con aprender. Y si parte de eso que he aprendido lo puedo transmitir y lo puedo contar a mentes receptivas, pues mejor que mejor. Y para eso estoy aquí, por eso acepté la amable invitación de mis colegas y de mis compañeros en relación con esta cuestión que tienen ustedes en esta primera pantalla de PowerPoint. Debo advertir dos cosas de partida que ya se lo he comentado a mis compañeros. Una, yo soy analógico, es decir, lo de los digitales nativos vinieron después, yo ya era viejo en aquel momento. Quiere decir que para mí estas herramientas tecnológicas pues las manejo hasta donde sé, o sea que no esperen ustedes grandes filigranas y grandes lucimientos, no, solo pantallitas con texto y algunas fotos de vez en cuando para lucir, pero no me pidan más porque no puedo ofrecerlo. Y otra es que yo normalmente tengo una voz más melodiosa y mejor atiplada,
pero cuando yo venía anoche en el tren, llegué desde el cálido sur, desde Andalucía, con camisa de manga corta, y salí de la estación de Delicias, recibí un golpe de cierzo que me presentó la realidad zaragozana en su más viva y cruda realidad, y creo que eso afectó a mi garganta, pero confío en que solo levemente y no de manera grave para esta presentación. Pero si me notan una voz un poquito grave, que es por eso. Y ya una última cuestión. De aquí no nos vamos sin media hora de turno de preguntas después de mi charla, así que vayan ustedes tomando nota y viendo a ver qué pregunta. Y a la hora de dirigirse a mí en ese turno de preguntas, pues mis amigos me llaman Ventura. Sé que no es un nombre muy frecuente, pero es el que tengo y he terminado acostumbrándome a él y hasta me gusta, fíjense ustedes. Y ese es el trato que espero. Mi enemigo me llamarán de otra manera, pero no se lo he preguntado. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver. ¿Existen los universales lingüísticos? Y si existen, que podría ser, ¿qué son? Vamos a empezar por una definición inicial de universal lingüístico. Luego esto se podría matizar y meditar, pero en lo que es el aspecto nuclear de nuestra charla y del debate que hay sobre la existencia de universales lingüísticos, esto es lo que nos interesa. Como veis ahí, definimos un universal lingüístico como un hecho, una propiedad o un patrón, se entiende como un patrón estructural, que resulta válido, que es aplicable a cualquier lengua natural humana, pero ahí enmarcado en rojo, ya digo, podría haber hecho un flash o algo así, no puedo ir a tanto, sin que exista ninguna causa extralingüística que lo justifique. Esto es crucial, porque realmente las lenguas naturales humanas tienen muchísimas cosas en común, muchas cosas que comparten y muchas cosas que a primera vista podríamos considerar universales y decir, oye, sí, están todas por ahí, pero a la hora de la verdad no son universales, o al menos son universales pero triviales, y en ese sentido no interesan a la investigación. Lo que interesan son hechos que son válidos para todas las lenguas cuando no hay ningún motivo que justifique que eso sea así, es decir, que podamos comprobar empíricamente que todas las lenguas se ajustan a ese patrón o a esas circunstancias o a esos hechos, cuando perfectamente podría haberse dado la circunstancia de que las cosas no fueran así. Es decir, no se percibe ninguna razón, ninguna justificación extralingüística para que las lenguas sean de la manera que sean. Esto, en el fondo, encaja con otras muchas parcelas de otras ciencias. Por ejemplo, en física hay hechos que podríamos considerar universales, pero que son triviales. Es decir, por ejemplo, para clavar un clavo en una pared hay que aplicar una fuerza superior a ese clavo que la resistencia que ofrece la pared. Eso es cierto, pero es trivial, irrelevante. Eso no es un universal de la física. ¿Por qué? Porque hay una justificación matemática, es decir, lo más puede a lo menos. Es decir, si la pared tiene más fuerza que la fuerza con la que uno clava el clavo, pues el clavo no se clava. No sé si me he explicado o se me está trabando la lengua. Es decir, eso es verdad, pero es una verdad irrelevante, porque tiene una justificación matemática, no es un hecho de física, es un hecho de matemática, y si queréis, de lógica. Como decía un sargento chusquero, dice, las cosas caen por la fuerza de la gravedad, y si no hubiera gravedad, caerían por su propio peso. Pues, algo así. Pues, del mismo modo, es decir, ¿cuál es un hecho relevante en física? Por ponerlo así, un universal verdadero en física. El planeta Tierra, por la atracción de la fuerza gravitatoria, los cuerpos caen con un movimiento uniformemente acelerado de 9,8 metros entre segundo cuadrado. Y yo pregunto, ¿por qué 9,8 metros? ¿Podrían haber sido 7,6? Sí. No hay ningún impedimento lógico para que las cosas hubieran sido de otra manera. Pero no son 7,6, son 9,8. Eso es lo que hace relevante ese aspecto. Es decir, el que las cosas son así y no
necesitan justificarse el por qué son así, simplemente son así. No hay ninguna motivación externa a ese hecho. Bueno, en relación con eso, ya digo, se podrían poner algunos ejemplos, he seleccionado un par de ellos, un pelín chuscos, pero que me parece que son bastante relevantes, de los pseudo-universales. Es decir, de esas muchas cosas que comparten todas las lenguas del mundo y que no nos interesan. No son universales, porque son hechos que aparecen en las lenguas del mundo, porque no queda más remedio de que sean así, porque hay motivaciones externas a la lingüística que impeden a los hechos lingüísticos a ser de esa manera y no de otra. Y en ese sentido quedan fuera del interés del campo de los universales lingüísticos. He puesto el primero, lo mencionan en su curso de filosofía del lenguaje, Acero, Quesada, etcétera. Pues ninguna lengua del mundo se documentan fuera del uso metalingüístico, es decir, claro, como constructo de laboratorio se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero fuera, es decir, en lo que son los usos reales de la lengua, no se documentan oraciones que alcancen las 5.000 palabras. ¿Es verdad? No existen, y menos. Pero hay una motivación psicológica, es decir, realmente desde el punto de vista gramatical no hay ningún impedimento para que haya oraciones de 5.000 palabras. Lo que ocurre es que la capacidad de procesamiento del cerebro humano es limitada. Y una oración de 5.000 palabras, y de 4.000, y de 3.000, sería tan compleja y tan, y tan difícil que el cerebro humano no sería capaz de procesarla, necesita fragmentarla, y de hecho la fragmenta. He puesto ahí en la foto a ese sujeto con aire de viejo socarrón, era William Faulkner, el novelista norteamericano, al que se le atribuye la oración más larga jamás escrita en lengua inglesa. En una obra de teatro que cuando la publicó en forma de libro, le añadió un prólogo que está formado por una sola oración, que ocupa varias páginas. Creo que el cómputo sale en torno a 1.200 palabras, no sé si un poquito más o un poquito menos, en torno a 1.200 palabras. Eso pasa por ser la oración más larga jamás escrita en lengua inglesa. Para el alemán creo que es una oración que hay dentro de la novela La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, novela que, por otro lado, maravillosa y que os recomiendo, y existe una traducción muy buena al español, y que andará más o menos por ahí, en torno a las 1.000 y pico palabras, y además en alemán, con lo cual son palabras más largas, no ocupa más espacio. Para el español no sé, no conozco los datos y no sé si se ha hecho alguna vez el cómputo, pero obviamente, es decir, oraciones en el uso real de la lengua tienen que ser oraciones más cortas. Pero eso no es un universal lingüístico, insisto, eso es un condicionante psicológico que influye sobre los hechos lingüísticos. El segundo, que incluye Matthews en su manual de morfología, todo un clásico, y que lo pone como una broma, pero nos vale, una broma que nos vale. En ninguna lengua del mundo se encuentran fonemas que se articulen colocando los labios en contacto con la úvula. Por favor, les ruego que hagan la prueba, quedarán guapísimos. Claro. A poco que uno lo intente, verá que no puede, porque la anatomía del tracto fonador humano no posibilita que los labios lleguen hasta el final de la úvula, y además qué complicado sería. Pues bien, no hay fonemas labiouvulares en ninguna lengua del mundo. Vale, y yo constato esto, qué bien, ya voy a pasar a la historia de la lingüística, he descubierto esto. No, usted no pasa, en todo caso, por el rey de su barrio, pero no más. Porque esto, insisto, no es un universal lingüístico, esto no es relevante para la lingüística, ¿vale? Vamos ahora a ver, una vez que desechamos estos pseudo-universales, de los que se podrían traer muchísimos más ejemplos, vamos a intentar ver qué son los universales realmente importantes. Y vamos a afrontarlo en un sentido amplio. Corro el riesgo de alargarme más de la cuenta, además, cuando yo estoy a gusto en un sitio se me nota enseguida, porque me da por hablar y no me callan ni debajo del agua, así que advertidos quedan ustedes. Bueno, los universales reales en sentido estricto son los que aparecen en último lugar en esa ficha, los universales sustantivos. Esos son los universales en sentido estricto, los que de verdad han motivado el debate sobre si existen o no existen los universales. Y son los universales que realmente nos interesan. Lo que ocurre es que incluso aquellos lingüistas, o en general aquellos intelectuales
que niegan la existencia de universales lingüísticos tienen que admitir que tiene que haber algo universal en las lenguas. Aunque no sean los universales lingüísticos en el sentido estricto, pero si admitimos que todas las lenguas tienen, en última instancia, una misma dignidad y una misma eficacia, al menos como sistema de comunicación, hay que admitir que tienen que tener algo en común. Y que si alguien les dice que hay lenguas mejores y lenguas peores, díganle ustedes que es mentira. Que se lo ha dicho Ventura. Que todas las lenguas son igual de buenas e igual de eficaces e igual de útiles. El que una la hable más gente y otra la hable menos gente es fruto de otro tipo de avatares, pero no es una cuestión de la calidad intrínseca de las lenguas en cuestión. Pues bien, entre esos universales que serían admisibles incluso por quienes niegan la existencia de los universales, están los universales semióticos, que veremos muy brevemente, que son precisamente los elementos que permiten que todas las lenguas sean congruentes entre sí. Que ya sea el chino, el turco, el sueco, el español, el neerlandés, el suajili o el guarao, todas esas lenguas puedan ser reconocidas como manifestaciones de la propiedad general del lenguaje humano y con igual validez y con igual eficacia. Tienen que tener algo en común. Y luego estarían los universales formales, que no son realmente hechos universales de las lenguas. Son explicaciones, normalmente hipótesis formuladas por los lingüistas, para explicar los hechos lingüísticos. Los hechos lingüísticos pueden ser particulares, pero los lingüistas que quieren construir una teoría de las lenguas tienen que buscar principios, en principio, que tengan un alcance general, y serían esos universales formales. Pero insisto, tanto los universales semióticos como los universales formales estarían en los aledaños, en la periferia del concepto de universal. El núcleo duro de los universales es el formado por los universales sustantivos. Bien. Este sujeto era el bueno de Charles Hockett, un lingüista estadounidense, mucho prestigio en su momento, que trabajó sobre todo entre los años 50 y 90. Y es, en cierto modo, el que construyó la teoría estándar que hoy día se sigue manejando en torno a los universales semióticos, esos universales a los que me he referido para garantizar la congruencia y la plena validez de todas las lenguas humanas. Él articuló los universales semióticos en forma de lo que se conoce como rasgos de diseño, design features en inglés. Realmente en sus trabajos ofrece listados variados de los rasgos de diseño. La primera versión eran 6, si no recuerdo mal, luego creo que fueron 11, pero en su curso de lingüística moderna del año 58, traducido al español por Eudeva en Buenos Aires en el año 71, libro un poquito pasado de moda hoy en día, pero que sigue siendo recomendable en muchos aspectos, pues digamos que el listado que aparece ahí es de 15 rasgos y es un poco el que se ha quedado como listado de referencia. A ese listado, que no voy a repetir aquí, en todo caso está en el libro ese y en la Wikipedia, que lo he comprobado, por si quieren mirarlo, pues se han añadido por parte de algunos otros autores pues ciertos rasgos adicionales y que pueden ser admisibles, aunque no estuvieran en la lista inicial de Hockett, como la linealidad. Ya Saussure dijo que el signo lingüístico era lineal, es decir, no se pueden emitir dos signos al mismo tiempo, tienen que seguir una secuencia temporal en el ámbito oral o espacial en su plasmación escrita. La traducibilidad, es decir, cualquier mensaje escrito en cualquier lengua natural humana puede traducirse a cualquier otra lengua, cosa que no ocurre cuando la lengua meta es, por ejemplo, un código artificial. Es decir, el Quijote no se puede traducir a los signos del semáforo, rojo, amarillo y ámbar, y verde. Hay quien lo puede intentar, pero creo que le saldrá muy mal y sobre todo no saldría tan bonito. En fin, se pueden. Y también ha habido intentos, que tienen su justificación, de sintetizar, es decir, todo ese largo listado de 15, 16, 18 rasgos de diseño, los que sean, intentar
interpretarlo en bloques más amplios y más generales. En el manual de Agmeyan y sus colaboradores, también antiguo, pero también valioso todavía hoy, pues por ejemplo se planteaba que todos esos rasgos de Hockett se podían reducir a tres: economía, creatividad y simbolismo. Y se da una explicación bien, vale, pero estamos hablando esencialmente de lo mismo. Cuando me preguntan algunos alumnos, ustedes no me lo han preguntado, pero yo respondo de todas maneras, ¿qué es un rasgo de diseño? Se puede dar el listado, pero para entenderlo un poquito, imagínense ustedes que llegan de pronto aquí en sus naves espaciales unos extraterrestres, pues de una galaxia lejana, con la misión de emitir un informe sobre qué son las lenguas humanas y qué es lo que todas las lenguas humanas tienen en común. No pueden, tienen a lo mejor 10 días para hacer ese informe. No pueden ponerse a mirar los entresijos de la gramática, la fonología, la morfología de las lenguas, la lexicología. No, no, no. Tienen que ir a lo evidente, a lo empíricamente observable. Pues esos serían los rasgos de diseño, esos elementos que hay ahí. Y en última instancia, Hockett concebía estos rasgos de diseño como un listado para establecer las diferencias cuantitativas, lo he marcado en rojo, entre las lenguas naturales humanas y otros sistemas de comunicación, ya sea la comunicación animal, de las abejas, de los monos, de los pájaros, etcétera, o los códigos sustitutorios humanos, pues u otros códigos semióticos específicos usados por los seres humanos, pues ya he mencionado antes el semáforo, cosas así. Insisto en lo de cuantitativa, porque eso ha sido lo que más se ha criticado al listado de Hockett. Es decir, Hockett decía, bueno, las lenguas naturales humanas cumplen estos 15 rasgos, el sistema de comunicación de las abejas cumple 8, por eso no son iguales. Y otros autores les decían, bueno, es que no es solo una cuestión de quién cumple más, ¿no? Es que hay diferencias cualitativas también entre lo que es la comunicación de la abeja o de los pájaros y lo que es el lenguaje humano. No se puede reducir la diferencia solo a tienen más o tienen menos rasgos. Es una crítica justa y razonable. Y no voy a extenderme en ella, pero pese a esas limitaciones, el listado de universales semióticos de Hockett sigue estando en vigor porque, ya digo, con sus limitaciones, es bastante claro y bastante operativo para entender esos fenómenos que podemos considerar universales de las lenguas, pero no como universales lingüísticos, sino como universales semióticos, es decir, aquello que hace que todas las lenguas sean igualmente útiles y válidas como sistemas de comunicación. No voy a mencionar los 15 rasgos de Hockett, ya digo que se pueden encontrar en otros lados. Sí menciono que los tres primeros hacen referencia al medio de transmisión. En el fondo lo importante es el primero, canal vocal auditivo. Eso, si un extraterrestre viene al planeta Tierra y busca ver las lenguas humanas, lo primero que dice es, hay unas personas que hablan y otras que escuchan. Y luego pueden intercambiar papeles. La intercambiabilidad es otro rasgo, ¿no? Pues sí, parece que eso es lo más directamente observable. Los otros dos son corolarios del primero, la transmisión irradiada frente a recepción direccional, es decir, cuando yo emito la voz, mi voz se emite en todas direcciones, pero el que escucha es capaz de determinar de dónde viene ese sonido. Es decir, si le están hablando del frente o le están hablando de la espalda. Y el desvanecimiento rápido, al ser una transmisión física, la señal dura mientras dura el impulso energético de la señal física. En cuanto el impulso energético desaparece, la señal lingüística se desvanece y se desvanece para siempre. Quiere decir, los mensajes lingüísticos no dejan fósiles. Por eso, para evitar el desvanecimiento rápido, la civilización humana tuvo que crear la escritura, que es el procedimiento de preservar unos mensajes más allá de estas limitaciones que produce ese desvanecimiento rápido. Bien, lo que quiero señalar es que de esos tres rasgos son universales si nos referimos a las lenguas orales de las personas oyentes. Pero los dos primeros
no valen para las comunidades sordas. Es verdad, en la época de Hockett se pensaba que la comunicación de los sordos se hacía mediante códigos sustitutorios que no tenían carácter lingüístico, pero hoy en día sabemos que sí lo tienen y que son lenguas de pleno derecho. Por tanto, estos serían universales semióticos solo de las lenguas orales. El canal vocal auditivo, las lenguas de signos tienen un canal visogestual, y lo de transmisión irradiada frente a recepción direccional tampoco vale, porque en las lenguas de signos la transmisión también es direccional. Es decir, si yo estoy haciendo un signo, por ejemplo, trabajar, lo ve quien está frente a mí, pero quien está a mi espalda no lo ve. Entonces eso no vale. El desvanecimiento rápido sí, eso es común. Una alternativa pasa por sintetizar estos tres rasgos bajo una misma propiedad. Permítanme la inmodestia de autocitarme, ya en un trabajo de 2010, consideré que lo universal no es estos tres rasgos, sino, digamos, un suprarrasgo general que sería la transmisión económica. Es decir, el sistema de comunicación elegirá el procedimiento de transmisión más económico para los usuarios. Y hay muchas pruebas en las que no me puedo detener aquí que demuestran que para las personas oyentes el medio de transmisión más económico es el vocal auditivo, el más eficiente y el más económico. En cuanto a las personas sordas, tienen vetado ese canal por sus condiciones de falta de audición, entonces tienen que buscar un canal alternativo, pero que dentro de lo que pueden disponer siga siendo el más económico de todos los que resulten posibles, y ese sería el visogestual. Eso salvaría un poco la universalidad de estos rasgos, incorporando también la lengua de signos de las comunidades sordas. A ver, voy para atrás y tendría que ir hacia adelante, ¿verdad? Adelante, atrás, lo aprendí en Barrio Sésamo hace muchos años. Bien. Los universales formales, no vamos a extendernos mucho. Como dije, estos no son hechos universales. Son hipótesis que los lingüistas plantean para explicar los hechos lingüísticos. Los hechos lingüísticos pueden ser universales o particulares, pero la explicación que quiere darse a ellos debe responder a unos principios de alcance general. Por tanto, nacen en el marco de la lingüística teórica y particularmente han tenido auge en el seno de la gramática generativo-transformacional, en el marco de la idea de Chomsky, y de hecho, cuando en otros modelos diferentes se han propuesto, se han desarrollado iniciativas hipotéticas de formular universales de este tipo, universales formales, normalmente ha sido por la influencia de Chomsky y de su pensamiento. Como ya digo, no son hechos directamente observables. Por tanto, su validez depende de la validez del modelo teórico en el que se insertan. Si tú aceptas el modelo teórico, aceptarás estos principios. Si rechazas el modelo teórico, rechazarás también el universal, porque van de la mano. E incluso cuando el mismo modelo evoluciona a lo largo del tiempo, puede ir alterando, modificando o desechando propuestas hipotéticas que había formulado en su momento. Y por último, y esto es muy importante, su validación empírica no lo hacen los lingüistas. Es decir, para saber si un determinado universal formal, en este sentido de hipótesis explicativa, es válida o no, hay que buscar pruebas empíricas, pero no en la lingüística. Las tiene que aportar la psicología, la sociología en su caso, la biología, en última instancia, si se remite al código genético, como es la hipótesis de la gramática universal, etcétera, etcétera. Pero el lingüista por sí solo propone hipotéticamente esta hipótesis, puede funcionar mejor o peor en la explicación de los hechos, pero el que funcione bien no garantiza que sea verdadera, o al menos no impide que alguien pudiera encontrar contraejemplos que la hicieran falsa, digamos en términos de falsación científica. Su verificación empírica en última instancia depende, ya digo, pues de investigaciones psicolingüísticas que den evidencias adicionales sobre ella. Bien, sin extenderme más, pongo un ejemplo y advierto ya que es un ejemplo obsoleto, es decir, hoy en día ningún lingüista serio aceptaría esto. Pero hubo una época en que sí se aceptó, o al menos había lingüistas serios que sí la aceptaban.
Pero finalmente se rechazó, en parte por razones teóricas, en parte porque la investigación psicolingüística no avalaba esto, sino más bien lo contrario. Por ejemplo, pues eso, una oración activa y su correlato pasivo comparten una misma estructura profunda. Que sea eso de la estructura profunda queda para otro día, Y sus diferencias de estructura superficial, que también se explicará en su momento, vienen motivadas por la intervención del componente transformacional. Es decir, cuando nosotros, digamos, en estructura superficial, digamos, en el hablar de andar por casa, decimos, la policía detuvo al ladrón, el ladrón detuvo a la policía. ¿El ladrón detuvo a la policía? No, el ladrón fue detenido por la policía, aunque no estaría mal que el ladrón detuviera a la policía de vez en cuando, ¿no? La policía detuvo al ladrón, el ladrón fue detenido por la policía. Ciertamente son oraciones que están relacionadas, tienen las mismas unidades léxicas y comparten las mismas condiciones de verdad. Es decir, si una oración activa es verdadera, el correlato pasivo debe ser verdadero. Y si la activa es falsa, la oración pasiva es falsa. Es decir, que no podemos decir que son simplemente dos oraciones diferentes y liquidar la cuestión. No, ahí pasa algo. ¿El qué? No lo sabemos. Alguien dijo, bueno, lo que pasa es que en el ámbito profundo, subyacente, esas dos oraciones son solo una oración. Solo hay una oración y tienen una sola estructura. ¿Y por qué luego en lo que es la estructura superficial aparecen como dos oraciones distintas, es decir, con la estructura sintáctica distinta? Dice, es que en el paso de la estructura profunda a la estructura superficial se han encontrado por el camino una cosa que llamamos componente transformacional. A la oración activa la deja tranquila y a la oración pasiva le dice, ven aquí, ya te aplico una regla, toma, pasiva. Bueno, eso en plan frívolo, pero no muy lejano a la concepción de aquella. Vale, nosotros no podemos demostrar que eso sea verdad. Y desde luego no estamos en condiciones de abrir el cráneo de la gente para buscar la estructura profunda, la superficial, las transformaciones y todo eso. Ya digo, las pruebas a favor o en contra las tienen que buscar otras disciplinas que no son la lingüística. Pero la lingüística, al menos en un momento dado, ofrecía esto como una posible hipótesis para intentar explicar las relaciones y al mismo tiempo las diferencias entre una oración activa y su correlato pasivo. Ya digo, hoy en día esta hipótesis ha sido desechada, pero en el momento en que se aceptaba, se planteaba como una hipótesis de alcance universal. Pero en cuanto que es una hipótesis y no un hecho comprobable directamente, por eso lo llamamos universal formal. Bueno, pues hemos terminado con los aledaños. ¿Cuánto tiempo me queda? Me gusta esa respuesta. Bueno, 20 minutos y la propina, esto es estupendo. Otras veces he ido peor de tiempo, Ya, no. Ya está Mamen ahí con el bastón para... Bien, no, ya hemos terminado con los aledaños y ahora vamos a lo que de verdad nos interesa. Se acabaron los preámbulos, fuera tontería. Vamos a lo que nos importa, los universales, vale, sí. Los otros son universales, pero de vía estrecha. Ahora vamos con los universales de verdad. Hechos que estén en todas las lenguas o que resulten válidos para todas las lenguas sin que haya nada extralingüístico que los justifique. Bien. Este es el meollo de la cuestión. Son universales en sentido restringido y deben ser hechos directamente observables y de verificación inmanente, es decir, que la verificación o en su caso la falsación de estos universales la puede hacer la propia lingüística, no haya que apelar ni a psicólogos, ni a biólogos, ni a ninguna otra disciplina afín para decir si esto es verdad o mentira. El lingüista, por sus propios medios y por sus propios métodos de trabajo y con los datos estrictamente lingüísticos puede llegar a una conclusión sobre eso, aunque sea una conclusión provisional, susceptible a ulteriores pruebas que puedan falsar. Por desgracia, no tenemos datos de todas las lenguas del mundo. Y ha habido cosas que se han propuesto como universales y luego, posteriormente, se han encontrado lenguas
que no cumplían eso, con lo cual dejaba de ser un universal, pero las posibilidades de verificación o de falsación las puede establecer la propia lingüística, sin ir a otros ámbitos. El debate sobre su existencia se remonta al menos al siglo XVII, realmente, a los orígenes de la gramática racionalista, de Port-Royal y todo eso. Pero en ese periodo era una cuestión muy intuitiva y muy poco acotada. Es decir, era más una intuición de ciertos gramáticos que decían, si todas las lenguas funcionan más o menos igual, tienen que tener elementos iguales. Sí, pero el escéptico luego decía, vale, sí, pero proponga usted alguno. Y entonces, a tenor de los datos que se conocían, que era francés, latín y griego y poco más, pues decían, este. Y entonces alguien salía, oye, pero en árabe se dice de otra manera, con lo cual el universal se había estropeado. Pero, insisto, era todavía una cosa muy, muy poco organizada. Realmente, el debate a fondo y bien planteado en toda su radicalidad sobre si existen o no existen los universales, no llega a plantearse hasta el siglo XX. Y, por supuesto, en épocas anteriores no, porque la atención a la diversidad lingüística no nace hasta el siglo XVI, que fueron las primeras, cuando aparecen las primeras descripciones de lenguas modernas, no solo lenguas modernas europeas, sino también de los territorios que empezaron a ser conocidos con los avances geográficos, es decir, lenguas de América, de Asia o de África. Pero hasta que no se tomó clara conciencia de eso, no se pudo plantear si de verdad había o no este tipo de elementos presuntamente universales en esas lenguas. Bien, y ya digo, en el siglo XX, cuando se pone ese debate encima de la mesa ya de una manera realmente seria y madura, las tendencias generales, particularmente entre los partidarios de las corrientes estructuralistas clásicas, fue más bien escéptica. Es decir, a mediados del siglo XX, la posición dominante era la de negar la existencia de estos universales. Es decir, no es que se negaran por principio, sino que se suponía que cualquier hecho que sea aparentemente universal, siempre podría haber una lengua que lo incumpliera. Lengua en la que a lo mejor no nos habíamos fijado, pero que podría encontrarse y que llegar a formular universales de este tipo, universales sustantivos con carácter empírico, pues era una tarea muy poco relevante y muy difícil de establecer, porque en última instancia se planteaba la idea de que las lenguas podían variar en su estructura de una manera impredecible, es decir, no podía acotar esas posibilidades de variación. Es decir, si tú planteas que hay un aspecto que está en todas las lenguas, lo que estás diciendo es que las lenguas en ese aspecto no van a variar, van a tener una constante. El estructuralismo pensaba, bueno, a lo mejor en las lenguas que conocemos, que son pocas, hay unos hechos que son constantes, pero no se fíen ustedes. Siempre aparecerá una lengua de pronto en un lugar lejano y aparentemente ignoto hasta ese momento, en donde las lenguas pueden ser de otra manera. Por tanto, no va a ser posible encontrar lo universal. Frente a eso, la posición de la gramática formalista de Chomsky ya en esos años empezó a decir, no, tiene que haber universales. Pero tampoco se puso a buscarlos, se limitaba solamente a plantear universales formales de carácter hipotético, pero no de carácter empírico. Entonces, la situación estaba en un aparente impasse hasta que este señor que está aquí, Joseph Greenberg, pues decidió, como se dice, coger el rábano por la hoja o el toro por los cuernos o como algo así, y decir, bueno, si de lo que se trata es de buscar hechos que estén en todas las lenguas, lo que hace falta es ponerse a mirar las lenguas. Parece una cosa evidente, pero hasta ese momento, eso de ponerse a mirar qué ocurre en las lenguas era una tarea ideal para que la hagan otros, pero nadie estaba dispuesto a hacerla por sí mismo. Insisto, hasta que llegó este señor que además llegó a este ámbito del estudio de los universales en una época ya relativamente madura y con una trayectoria muy amplia. Es decir, cuando Greenberg empezó a estudiar los universales, había sido capaz de ofrecer ya una clasificación que, aparte de cuestiones de detalle, sigue siendo aceptada hoy en día, una clasificación de todas las lenguas de África. Perdonad. Eso es lo que a mí me habría gustado hacer, pero no soy capaz.
aunque no lo sé, a lo mejor lo debería intentar, pero él lo hizo primero y lo hizo bien. Y ya, es decir, que ya llevaba un bagaje de 20 años largos, estudiando y fajándose con hechos lingüísticos reales, insisto, fundamentalmente de lenguas de África, luego también trabajó con lenguas de América, es decir, y tenía ya, aparte de una sólida formación lingüística, una gran experiencia en el trabajo con los datos empíricos de las lenguas de diverso origen y de diversas características. Entonces, a partir de ahí, a finales de los años 50, principios de los 60, decidió ponerse a trabajar en la búsqueda empírica de los universales, por medio de un método que sigue siendo el método básico en tipología lingüística, que es lo que se conoce como comparación masiva. Hago un paréntesis. A mí me gustaría moverme y pasearme por ahí, pero me han dicho que entonces no salgo guapo en la cámara y no se me oye bien. Entonces, que si estoy aquí no sentado no es por pereza, es por imagen y estética. Bien. No cierro el paréntesis, bebo agua. Repito, es decir, el método de trabajo que hoy en día se usa de manera básica y general en tipología lingüística es el método que se conoce como comparación masiva de lenguas. Pues bien, ese método, quien lo puso en práctica por vez primera, de manera general y sistemática, fue Joseph Greenberg, que fue pionero en muchísimas cosas y que es realmente el padre de la tipología lingüística moderna en sentido estricto. Pues bien, en un primer avance dice, bueno, no podemos ponernos a estudiar todas las lenguas del mundo. Primero, porque no es viable. Y segundo, porque no sabemos cuántas lenguas hay. Y además, incluso de algunas lenguas, lo único que conocemos es su nombre y poco más. Es curioso, y a mi juicio un poquito triste, que estén mejor descritos los escarabajos que hay en el planeta Tierra, con todo mi respeto a los escarabajos, que son criaturas dignas de todo respeto y reconocimiento, y no se conozcan y no estén descritas las lenguas del planeta Tierra. Claro, es más fácil describir un escarabajo que describir una lengua, pero aún así da mucho que pensar y hay cientos, probablemente miles de lenguas que se han perdido en los últimos años y de las que no vamos a tener ninguna noticia si no han quedado registradas por escrito, porque como ya señalé hace unos minutos al hablar de los universales semióticos, las lenguas en su vertiente natural, ya sea oral o signada, las lenguas no dejan fósiles. Si se pierden del todo y para siempre. Pues bien, ya digo, no se pueden estudiar todas las lenguas. No es viable y además de una amplia parte de las lenguas de algunos continentes como América, Asia, o África o Oceanía incluso, los datos que tenemos de muchas de esas lenguas son fragmentarios. Entonces lo que hay que hacer es buscar una muestra, en la medida de lo posible que sea una muestra representativa, pero que siempre es limitada. Greenberg luego trabajó con unas muestras bastante amplias, pero en sus primeros trabajos, que eran trabajos meramente preliminares, tentativos, programáticos, buscó una muestra relativamente pequeña de 30 lenguas. Hoy en día, para un trabajo tipológico de amplio alcance, esta muestra se consideraría insuficiente, pero no es fácil trabajar con muchas más, es decir, ya un trabajo con 50 lenguas ya requiere un esfuerzo bastante arduo, ¿no? Pero bueno, estas primeras indagaciones sobre esa muestra aún limitada de 30 lenguas ofrecieron resultados sorprendentes. Es decir, Greenberg encontró cosas que luego se han dado en llamar universales, pero que él no llamó universales, porque además no todos lo son en sentido estricto, pero que sí eran hechos o rasgos o fenómenos que tenían una alta generalidad. Era un poco lo que venía a decir Greenberg. Son hechos de altamente generables, de presencia altamente general en las lenguas del mundo. Es decir, hechos cuya presencia, ya sea o no real en todas las lenguas, no siempre es así, pero aún así son hechos lo bastante abundantes o lo bastante frecuentes en las lenguas del mundo como para pensar que eso no es fruto del azar. No puede ser una casualidad
que todas las lenguas o un amplio número de lenguas compartan una serie de hechos o de características. Pues bien, ese primer listado, que luego se completó con investigaciones posteriores, es lo que se ha dado en llamar el listado de los 45 universales de Greenberg, que ya digo, que a lo mejor no todos ellos son universales en sentido estricto, y además Greenberg no los quiso llamar universales porque se mostró prudente, pero que han hecho fortuna y como tales pues se han dado a conocer. Lo que me interesa destacar es que una parte muy considerable de esos hechos o fenómenos que Greenberg dio como válidos para muchas lenguas, y a veces para todas las de su muestra, al menos, es que no eran elementos absolutos, es decir, teniendo en cuenta solo un rasgo sobre si existe o no existe, no. Los fenómenos más frecuentes que detectó Greenberg, y el listado de esos 45 universales normalmente tienen este formato, deben ser formulados en términos de implicación lógica. En términos lógicos están ahí en la primera versión, P flecha Q, que eso se lee si P, entonces Q, en español. Es decir, si existe P, entonces existe también Q. Lo que ocurre es que eso a veces se formula en términos lingüísticos de la manera en que aparece entre paréntesis justo después. Q, ángulo P. Y tengan mucho cuidado porque si ven ahora el orden de los elementos es el opuesto. Porque eso se lee como Q es más básico que P. Las dos notaciones son igualmente válidas, pero por favor no me las mezclen, porque entonces se hacen un lío ustedes y hacen un lío a quien lo lea o lo escuche. Es decir, P flecha Q es la notación lógica, tradicional de la implicación no excluyente. Vamos, no binaria, unitaria, unidireccional. Y se lee si P, entonces Q. La otra notación, que viene entre paréntesis, es la notación que suele ser frecuente en estudios tipológicos, sobre todo en los últimos años, pero se lee de otra manera. Lo que hay que leer ahí es Q es más básico que P. Así es. Y hay que decir que lo universal no son los elementos que componen la relación. Lo universal es la relación. Es decir, P o Q no tienen por qué ser universales, no tienen por qué estar en todas las lenguas. Lo que ocurre es que esa relación implicacional, de implicación lógica, es válida para todas las lenguas, eso sí. Vamos aquí un ejemplo, el universal número 36 de Greenberg, en una traducción un tanto libre. Si una lengua tiene la categoría morfológica de género, entonces necesariamente ha de tener la categoría morfológica de número. Desde el punto de vista lógico, si hacemos una tabla de verdad, una tabla veritativo funcional, tenemos ahí lo de G es género, la N es número, y lo ponemos como equivalente a las variables lógicas P y Q. Lo que hemos dicho antes, si P, entonces Q. El P, en términos lógicos, es el género. El Q de la esquematización lógica es el número. Y entonces ahora, la tabla, la implicación, la relación es así, P, entonces Q. Hay 4 posibilidades. Que tanto G como N, tanto género como número sean verdaderos, que el género sea falso pero el número sea verdadero, es decir, que el género no exista en una lengua pero el número sí, que tanto el género como el número sean falsos, o bien que el género sea verdadero y el número sea falso. De acuerdo con la lógica de predicados clásica, en la implicación unidireccional de esas 4 opciones son válidas, es decir, son verdaderas 3. Es decir, las 3 primeras, que las 2 sean verdaderas, que las 2 sean falsas, aunque las 2 sean falsas, la implicación es correcta. Y además lo puedo decir así. Si David es checo, entonces yo soy papa. Las 2 oraciones son falsas. David, no eres checo, ¿verdad? Ya lo sabía yo. Y yo no soy papa, soy padre, o papá, pero bueno, pero no el papa de Roma, no soy Francisco. Pero la relación de implicación es válida. O sea que hay...
Y si el primer elemento es falso pero el segundo es verdadero, la relación también es válida. Las únicas condiciones en que la implicación sería falsa y por tanto inadecuada es que el primer elemento fuera verdadero y el segundo falso. Porque lo que dice la implicación es que si está el primer elemento, el segundo también tiene que estar. Si el primer elemento no está, el segundo que haga lo que quiera, que esté o que no esté. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si está el primer elemento, si está P, entonces tiene que estar Q también, no puede faltar. Por eso sería falso que esté el primer elemento y no esté el segundo. Pues esto lo trasladamos a lo del género y el número. Una lengua que tenga género y que tenga número, ¿existe? Sí, el español, entre otras muchas. El gato, la gata. Número, los gatos, las gatas. Con acento andaluz abiertas las vocales, nada de ese es el que me salen muy mal. Que no tenga género, no tenga morfología de género, pero sí tenga morfología de número, en inglés. Cat, cats, pero si quieres decir gata, tiene que ser female cat, lo cual es bastante complicado y normalmente no se dice. No existe un morfema para indicar gato femenino, pero sí hay un morfema para decir gato plural. Y luego, que no haya ni morfología de género ni morfología de número en chino, donde se puede expresar el género y se puede expresar el número, pero por medios léxicos, no por medios morfológicos. Y ahora decimos, hay lenguas que tengan morfemas de género, es decir, la distinción masculino-femenino, por ejemplo, y carezcan de morfemas de número, es decir, que no tengan morfológicamente la distinción de singular y plural. De momento no se ha encontrado ninguna. Ni en la muestra de 30 lenguas de Greenberg, ni fuera de esa lengua. Es decir, en todas las lenguas del mundo que se conocen, ninguna responde a ese patrón. ¿Por qué no? Pues porque no. Es un hecho empírico. Es decir, ¿podríamos imaginar una lengua que tuviera esas características? Pues sí, la podríamos imaginar. No hay ningún impedimento lógico, anatómico, psicológico contra ella. Pero no existen. Eso es lo que hace relevante e interesante estos hechos. Pues bien, vamos a ir ya sintetizando, sumarizando, que dice el Cursi, todo esto. Decíamos que había un debate sobre si había o no había universales al comienzo. ¿Existen los universales? Bueno, señores, la respuesta es sí. Y hoy en día no hay ningún lingüista sensato que se atreva a negar la existencia de universales. O sea, por ahí el debate está zanjado. Lo que ocurre es que los universales no son exactamente, o al menos no todos, son tal y como se habían pensado inicialmente. Hay que ver los universales de otra manera. Primero, hay que distinguir entre los universales absolutos, es decir, que afectan a un solo elemento, y los universales implicativos, es decir, como lo que hemos visto antes, que hay dos elementos y lo universal no son los elementos, sino la relación de implicación. Ahora, además, los universales absolutos, que eran los que buscaba Greenberg, realmente existen, pero primero son relativamente pocos, afectan aspectos muy básicos de la lengua y en el fondo son poco interesantes. Los universales implicativos resultan desde ese punto de vista más divertidos y más interesantes desde el punto de vista teórico, sobre todo para definir los límites del concepto de lengua posible. Luego, ya lo veremos al final, los universales implicativos se pueden concatenar, se pueden enlazar uno con otro, formando lo que se conoce como jerarquía. Y luego, ya lo vio Greenberg, que en ese listado de 45 no todos eran universales, en sentido estricto, es decir, cosas que son válidas para el 100% de las lenguas, no. Hay que tener, digamos, una frontera un poquito más permeable. Hay hechos que no están en todas las lenguas, pero sí en casi todas, es lo que se conocen como cuasi universales, con ese elemento latino que es casi universal. Es decir, están en casi todas las lenguas. No los podemos llamar universales porque para que sean universales, en sentido estricto, tendrían que estar en el 100%. Y aquí, pues en la teoría clásica de la ciencia, 1000 ejemplos nuevos que cumplan este principio no añaden más verdad a un hecho. Pero un solo contraejemplo que lo incumpla anula toda su verdad. Es decir, una cosa se puede cumplir en 6000 lenguas, pero basta con que haya una lengua que no lo cumpla para que ya no sea un universal. Pero podemos seguir acogiéndolo en nuestra mesa
llamándolo cuasi universal. Los ejemplos, es decir, las lenguas que incumplen ese principio son excepcionales. ¿Dónde está la excepcionalidad y dónde no? Pues en el umbral de relevancia estadística. ¿Cuál es el umbral de relevancia estadística? Hay gente que lo discute. En general se admite que por debajo del 3% son excepcionales y por encima del 5% ya no son excepcionales. Son minoritarios pero relevantes. Yo lo fijo en el 4,5% y no es un capricho, sino porque en estadística, en los cálculos de grandes números, se opera con una aproximación del 95,5%. El por qué, pregúntenselo a los estadísticos, yo no llego a tanto, pero digamos que lo que hacen es rebajar la exigencia sobre el 100%, la rebajan en un 4,5%. Entiendo, por tanto, que ese es un buen umbral de relevancia estadística. Si los contraejemplos a un universal suman menos del 4,5%, eso lo podemos llamar un cuasi universal. Si superan el 4,5%, se suelen llamar universales estadísticos, es decir, cosas que ocurren en las lenguas, digamos, más allá de una cuestión azarosa, porque es una proporción bastante amplia, pero no son universales y además, o no universales en sentido estricto, y además los contraejemplos no son meramente excepcionales, hay que tenerlo en cuenta. Ahí en la tabla pongo algunos ejemplos de cada una. En universales absolutos, la estructura silábica consonante-vocal. Otras estructuras silábicas pueden faltar, pero esa está en todas las lenguas. Ha habido en algún momento gente que argumentaba que podían existir lenguas sin vocales. Vocales en términos fonológicos, es decir, que lo que había era un mero apéndice de apoyo a las consonantes, pero que no tenía valor fonológico y que lo único fonológico eran las consonantes. Creo que eso hay que desecharlo, porque es verdad que hay lenguas, muy poquitas, que tienen una sola vocal y el timbre de la vocal es irrelevante. Puede ser E, A, U, no importa, es solo vocal. Pero no es un mero apoyo, porque la estructura silábica es relevante. Es decir, que la vocal aparezca antes o detrás de la consonante, eso sí marca diferencia. Por tanto, aunque no sea el timbre, la posición sí importa. Y por tanto, sí tiene valor fonológico. O sea, y la estructura consonante-vocal la consideramos universal. La estructura ecuativa. El poder identificar dos elementos referenciales. Eso de, el médico es mi amigo. O mi amigo es el médico. No digo mi amigo es médico, eso es otra cosa. Sí, la entidad el médico y la entidad mi amigo son iguales. En español lo hacemos de forma copulativa, con oraciones copulativas. En otras lenguas de otra forma, da igual. Pero en todas las lenguas del mundo se pueden establecer ese tipo de ecuaciones. La capital de Francia es París. Así. Y en cuanto a las partes de la oración, las únicas que podemos decir, creo que con ciertas garantías, que son universales y que están en todas las lenguas, son las categorías de verbo y pronombre. De las otras no. Al menos no con las garantías que podemos decirlo sobre estas. El verbo parece que sí es una categoría universal, todas las lenguas tienen verbos y parece ser también que todas las lenguas tienen pronombres. Pero no podemos decirlo. En las implicaciones, universal, implicacional, absoluto, además del que hemos visto antes, del género y número, si una lengua tiene flexión, tiene derivación. Es decir, si una lengua tiene mecanismos morfológicos del tipo limón-limones, entonces tiene mecanismos morfológicos del tipo limón-limonero. Cuasi universales. Casi todas las lenguas del mundo tienen al menos 3 vocales. Y si tienen solo 3 vocales, esas vocales son I, A, U. Trubetskoy creía que esto era un universal. No, luego se han encontrado lenguas con 2 vocales solamente, en el Cáucaso, por ejemplo, y a veces con una sola vocal. Pero son ejemplos excepcionales, no llegan al umbral de relevancia. Por tanto, que las lenguas tienen al menos 3 vocales, y si tienen solo 3 vocales, son estas 3 vocales, eso sería un cuasi universal. En el ámbito implicacional, si una lengua tiene F, el fonema F, entonces tiene el fonema P. Eso ocurre en casi todas las lenguas, es decir, o no tienen ninguno de los dos, o tienen solo P, o tienen P y F. ¿Universal estricto? No, porque algunas lenguas afroasiáticas, como el árabe, tienen F y no tienen P. Nos han chafado el universal, vaya usted por dónde, pero como premio de consolación los dejamos en cuasi universales.
Y el nombre, yo creo que hay argumentos para considerar el nombre como un cuasi universal. Está en casi todas las lenguas, pero no en todas las lenguas del mundo, ¿eh? Por razones distintas, algunas lenguas de América del Norte, en concreto las lenguas iroquesas, y algunas lenguas malayo-polinesias del Pacífico, no tienen nombre. En concreto, en las lenguas del... Hay un debate, hay personas que dicen que eso que no parece nombre sí es un nombre, pero entonces ya la discusión es qué entendemos por nombre. Pero no, es decir, yo creo que se puede admitir que hay lenguas sin nombre, incluso sin nombres propios. Es decir, en algunas lenguas de malayo-polinesia, mundari creo, y algunas, no sé si el tongano, los nombres propios se articulan en forma de verbo. Yo no diría me llamo Ventura, diría yo ventureo. Y no digo llamarme Ventura, diría venturéame, por favor. Y tú das ideas, bastante a menudo, por lo que entiendo, ¿no? Bien, es decir, que cabe la posibilidad de admitir eso. Y en cuanto a universales estadísticos, el adjetivo está en muchas lenguas, pero las lenguas que carecen de adjetivos, siendo minoritarias, son relevantes estadísticamente. Hay un libro clásico de Dixon que es ¿Dónde se han ido los adjetivos?, que estudia las lenguas sin adjetivos. El hecho de que las lenguas sean nominativas, esto es muy raro, no me voy a extender, pero hay una oposición clásica entre lenguas nominativas o acusativas frente a lenguas ergativas, y luego hay algunos grupos más minoritarios, lenguas activas, incluso lenguas de triple marcación. Bueno, en última instancia, 3 de cada 4 lenguas del mundo son nominativas o nominativo-acusativas. Los otros tipos van a ser o minoritarios, como la ergativa, cuyo ejemplo más próximo que tenemos es el vasco, o ya puramente excepcionales, como serían las activas o las de triple marcación. Y en términos implicacionales, por ejemplo, si una lengua es verbo, sujeto, objeto, tiene ese orden de constituyentes como orden preferido, el adjetivo va a ir como orden preferido detrás del nombre. Y si es una lengua sujeto, objeto, verbo, no tiene preposiciones, sino posposiciones, es decir, el marcador sintáctico va detrás del nombre y no delante. Ejemplo, el japonés. Bueno, y vamos ya a la jerarquía, muy brevemente, de verdad, aunque esto es lo de verdad interesante. Una jerarquía es una concatenación de varios, de 2 o más universales implicativos. Lo importante es que el orden relativo de los componentes de la jerarquía es inalterable, y si en una lengua existe un elemento, los elementos previos necesariamente existen también. Es decir, los situados a su izquierda, digamos, según lo veamos. Por tanto, la variación tipológica en las lenguas, como pone ahí, depende del punto de corte. Es decir, ¿qué marca la diferencia de las lenguas? Pues que en unas lenguas la jerarquía se completa, se llega hasta el final, y en otras la jerarquía no se completa porque los elementos que hay más a la derecha, conforme lo ve el observador, pues no aparecen. Lo que varía es el punto de corte de una lengua o de otra, pero nunca se cambia, se altera el orden o la posición relativa de los elementos en la jerarquía. Y al mismo tiempo la evolución histórica de las lenguas puede ser que el punto de corte se mueva en un sentido u otro, ganando opciones o perdiéndolas, pero nunca va a cambiar el orden de los constituyentes de la jerarquía. Un ejemplo muy simple, de consonantes nasales. No sé si ese es el signo correcto de la ñ, el tercero, pero era el que había en el Word y entonces pues, el que puesto. Ya me lo imaginaba. Creo que el palatal es en el primer palito de la N, ¿no? El que tiene que estar largo, pero ese no salía. Lo busqué, Bueno, si puede haber más fonemas nasales y esos no están claros que estén jerarquizados, pero los 3 primeros fonemas nasales, los 3 fonemas nasales más frecuentes, sí están jerarquizados. Si una lengua tiene ñ, entonces tiene también m. Y si una lengua tiene m, entonces tiene también n. Dicho así, si yo os pregunto, si una lengua tiene solo un fonema nasal, ¿qué fonema será? N. No hace falta pensarlo. N. Y si tiene 2 fonemas nasales y solo 2, ¿cuáles serán? N y M. Y no van a ser otros. Porque eso está jerarquizado. El español completa la jerarquía. El español tiene N, M, ñ.
El inglés, al menos el inglés estándar, solo tiene N y M, no tiene ñ. Aunque algunas variedades del inglés, sobre todo en inglés americano, onion es onion, y tienen ñ, pero insisto, es un fruto de la variación dialectal y sociolingüística. Pero bueno, es que unas variedades del inglés han ampliado sus posibilidades dentro de la jerarquía, pero no la han alterado. Es decir, han ganado la ñ, pero no han perdido la m, porque no la pueden perder, ¿no? Bien, la cuestión es que para entender el concepto de lengua posible con estos universales, con estas jerarquías universales, las posibilidades lógicas son 2 elevado a n, donde n es el número de miembros de la jerarquía. Y las posibilidades válidas son n más 1. Por tanto, conforme aumente el número de elementos de la jerarquía, las posibilidades de las lenguas posibles se van a restringir y se van a acortar mucho. Es decir, aquí una jerarquía de 3 elementos es 2 elevado al cubo, 2 por 2 por 2, 8. Ahí están en la tabla las 8 posibilidades. Posibilidades válidas, n más 1, son 3 elementos, 3 más 1, 4. Ahí lo veis. Con 2 elementos había 4 posibilidades válidas de las que 4 posibilidades lógicas de las que 3 eran válidas, tipológicamente. La reducción del concepto de lengua posible era solo un 25%, porque el 75% era válido. Pero si estamos trabajando con 3 elementos, de 8 posibilidades lógicas solo hay 4 válidas. Ya hemos reducido el concepto de lengua posible a un 50%, uno de 2. Pero es que si la jerarquía tiene 4 miembros, las posibilidades válidas son solo un 31,25%, y así. Y las máximas jerarquías que yo conozco, no sé si hay más, son jerarquías con 6 miembros, las de relativización, son 64 posibilidades de las que solo 7 son válidas. Es decir, el concepto de lengua posible es apenas un 10% de las posibilidades lógicas iniciales. Es decir, el descubrimiento de jerarquía es una herramienta muy poderosa para restringir el concepto de lenguas posibles, para marcar los límites de la variación interlingüística. Ejemplo de jerarquía de 3 miembros, el universal 34 de Greenberg, que de hecho se puede ampliar, ¿no? Es decir, si una lengua tiene trial, aquí lo que dice está puesto no en términos lógicos, sino tipológicos. Es decir, lo que hay más a la izquierda es más básico. Bueno, si una lengua tiene trial, entonces tiene dual. Y si una lengua tiene dual, un plural de 2, entonces tiene un plural genérico. Se puede añadir un cuarto elemento. Si una lengua tiene un paucal, es decir, un plural de pocos, entonces tiene trial. Con lo cual sería 4 elementos. En cuanto a jerarquía de 4 miembros, coda silábica, es decir, puede estar en una sílaba o bien la vocal, que sea el final, o bien que detrás de la vocal haya una consonante, o bien que detrás de la vocal haya una consonante no oclusiva más otra consonante, que normalmente es oclusiva, aunque no siempre, o bien que después de la vocal haya 2 consonantes oclusivas. Eso existe en inglés, el inglés completa esa jerarquía, chopped, PT, como final de sílaba. El español no, el español tiene el tercer elemento, pero en préstamos cultos latinos, trans, NS. Pero aquí trans solo lo dice algún catedrático de instituto ya jubilado. Lo que dice la gente es tras. Dice tras. Trans nos resulta difícil de pronunciar, porque realmente en términos patrimoniales el español solo admite una consonante tras la vocal. Está en el segundo punto de la jerarquía, estaría nuestro punto de corte. En cuanto a predicados ascriptivos no verbales, para entendernos, oraciones copulativas, aunque podría haber procedimientos alternativos. Si una lengua puede expresar de forma copulativa, no verbal, un constituyente posesivo, el libro es mío o el libro es de David, entonces ya sabemos que puede expresar de esa manera un nombre, David es lingüista, un adjetivo, David es simpático, y un locativo, David está en esta sala. Está jerarquizado, si no, no. Y la jerarquía de 6 miembros, la más conocida, es la función que puede desempeñar un pronombre relativo. Los pronombres relativos nos resultan a nosotros muy familiares, pero realmente fuera de las lenguas indoeuropeas son una cosa bastante rara. Pero bueno, en las lenguas indoeuropeas una de sus características es que suelen completar esta jerarquía. La jerarquía de izquierda a derecha, la S es sujeto, objeto directo, objeto indirecto,
elemento oblicuo, para entendernos complemento circunstancial, genitivo o elemento de comparación. El italiano, por ejemplo, completa la jerarquía. En la ópera de Verdi se canta eso de la donna è mobile, qual piuma al vento, es decir, cuál, el pronombre relativo, es el elemento de comparación. La mujer es voluble como pluma en el viento. En español no, es un relativo, es un adverbio, pero eso no lo digo yo, lo dice la ópera. Pero dice la donna è mobile, qual piuma al vento, es decir, el pronombre relativo actúa como elemento de comparación. En castellano antiguo se decía Juan es alto cual su hermano, también. Genitivo, el cuyo. Un libro cuya portada. El cuya es el genitivo de portada. Y luego caso oblicuo. Ya digo, en la lengua indoeuropea se suele completar. El español en la Edad Media completaba la jerarquía y la evolución histórica es a ir perdiendo componentes. Perdimos el elemento de comparación y el cuyo, a ver quién va diciendo por ahí cuyo. Es un libro que tiene la portada o que su portada o tal. Pero bueno, es decir, la tendencia evolutiva del español es a ir perdiendo elementos de las unidades. Fuera de la lengua indoeuropea lo normal es que o no haya relativas o las relativas se queden solo en las primeras funciones. Es decir, en chino, por ejemplo, solo puede haber pronombres relativos de sujeto y de objeto directo. En las lenguas filipinas solo hay pronombres relativos de sujeto. Como contrapartida, uno puede convertir en sujeto cualquier cosa. El instrumento o el complemento de tiempo se puede convertir en sujeto para poder relativizarlo, ¿no? Pero a veces hay situaciones de equilibrio o conflicto entre varias jerarquías. Pero, como veis, realmente la búsqueda de jerarquía es el futuro de la tipología lingüística y el futuro de la búsqueda de universales. Y creo que con esto ya os he cansado más de la pregunta. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, los 3/4 de hora. Ahora es obligatorio, no nos va a dejar irnos hasta que alguien le haga una pregunta, así que es el momento para que le hagan con toda confianza alguna pregunta o le pidan alguna aclaración. ¿Sí? Bueno, No pues... lo te decía por ti, era por el resto de la sala. Pero así yo rompo el fuego, o sea, el hielo como siempre y así ya empezamos. Que bueno, muchas gracias porque ha sido una síntesis de Lingüística 1 y Lingüística 2. Más o menos esto es lo que os espera este curso con nosotros y yo creo que ha sido una introducción. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos a lo mejor tan bien como Ventura, pero muchas gracias porque ha sido de verdad un recorrido muy bueno sobre muchos temas, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta directa al corazón. Has dicho que estas jerarquías y estos universales son así porque sí, que podrían ser de otra manera. Y yo te pregunto, ¿y no crees que lo más interesante, a lo mejor, porque a mí me va la psicolingüística, claro, ahí se me ve, pero ¿no crees que lo más interesante precisamente es intentar saber por qué son así y que eso nos dé pautas de cómo es el lenguaje en realidad, ¿no? Vamos a ver, es decir, la cuestión es, para el lingüista, el camino se acaba en constatar empíricamente que las cosas son así. Podrían haber sido de otro modo, pero no son de otro modo, son así. Y entonces eso permite reconocer que son de verdad universales. Que a partir de ahí se pueda buscar unas explicaciones, por supuesto, y hay intentos, pero digamos, el lingüista ya no puede entrar a debatir eso, o puede entrar si ya deja de limitarse a lo que es el ámbito de la tipología y entra en el ámbito de la psicolingüística o de incluso la biolingüística y tal. Es decir, eso sí, pero es para marcar la diferencia con respecto a los pseudo universales que hemos puesto antes. Es decir, ¿por qué en ninguna lengua del mundo hay fonemas labiouvulares? Pues mire usted, porque no puede haberlos. Punto pelota. Por tanto, eso nos deja de interesar. Porque no podemos poner los labios donde usted me pide que los ponga. En cambio, ¿por qué todas las lenguas tienen verbo y pronombre, mientras que no todas las lenguas tienen adjetivos? Voy a dejar al margen los nombres que de verdad pues, generan mucho debate, pero los adjetivos está clarísimo que no son universales, en todo caso universales estadísticos,
y los adverbios ni eso siquiera. Y en cambio los verbos y los pronombres hasta el momento no se ha encontrado ninguna lengua que carezca de ellos. Están marcando diferencias empíricas entre los hechos lingüísticos. Unos hechos pues están en todas las lenguas, otros no. Y ahí, digamos, acaba la labor del tipólogo, en constatar empíricamente que eso es así. Una vez que hemos constatado eso así, pues claro, queda luego la pregunta, ¿y por qué? Pues sí, pero no lo sabemos. Es decir, en términos tipológicos no hay respuesta. Es decir, las lenguas son así porque son así, pero podrían haber sido de otra manera. Es más, nada impide que dentro de unos años se encuentren lenguas que incumplan eso. Es decir, todos los universales son provisionales. Siempre cabe la posibilidad de falsación. En los fonemas labiovulares no hay posibilidad, pero en esto sí. Es decir, ¿cabe encontrar lenguas sin pronombres? Teóricamente sí, todavía no se han encontrado. Ahora, si asumimos que los pronombres son universales, ¿por qué? Porque responden a elementos más básicos del procesamiento, que es una cosa que sí se ha planteado. Posiblemente, no lo descarto. Pero no soy yo quien lo tiene que decidir. Tendríamos que comprobar empíricamente, por ejemplo, que un pronombre es algo más básico, más primario y más fácil de procesar que un adjetivo. Y yo eso no sé cómo se prueba, pero habrá psicolingüistas que sepan hacerlo, yo no. Entonces, claro, el interrogante está ahí, y el interrogante es apasionante, valga la rima. Pero un tipólogo no puede entrar en ese terreno, tiene que dejárselo a otros colegas que sin duda lo harán muy bien. Alguien que tenga menos de 100 años. A ver, por favor. Gracias, Maño, gracias. A ver, alguien que no haya estudiado Pou. Soy perfecto. No, a ver, yo tengo un problema con el uso discreto que has hecho de algunos conceptos. Te pongo un ejemplo y luego lo mezclo. Sí. Entre lo cuantitativo y lo cualitativo has hecho un uso absolutamente discreto. Y entre el universal semiótico y el universal sustantivo también absolutamente discreto. Sí. Te pongo una pregunta. No hay una oración de 5.000 palabras, ¿vale? Eso es cuantitativo y además es absolutamente semiótico, ¿vale? No es universal para nada. Incluso psicolingüístico. Psicolingüístico, me da igual, pero la clasificación lo ponía como semiótico. Te pongo el extremo contrario. Imagínate que se llega a verificar que, ya que has hablado de relativas, las lenguas no encadenan más de 5 suboraciones de relativo seguidas. Si eso es un universal, ¿es cuantitativo o es cualitativo? No. Y si lo fuere, ¿sería semiótico o sería sustantivo? No, lo de la longitud de las oraciones lo he puesto al principio, lo puedo llevar otra vez, como pseudo universal. No es ni cuantitativo. Vamos, es decir, perdón, ya le estoy cagando. Que se me ha perdido esto. Ya, a ver. Nada, aquí. Sí, ya digo yo, bueno, no, es decir, ejemplo de pseudo universal, es decir, esto es una cosa que es válida para todas las lenguas, pero es trivial, es irrelevante, no interesa para la lingüística, porque la motivación es la limitada capacidad de procesamiento humano. Y entonces, es decir, no puede haber lenguas con 5 oraciones de relativo encadenadas porque una mente humana no es capaz de interpretarlo. A lo mejor un superordenador sí. Y de hecho, como ejercicio de estilo se puede hacer. Lo hace Faulkner, pero lo han hecho lingüistas, eso de estoy sentado junto a una mesa de madera de pino negro recogido en las montañas rocosas del estado de Utah, del norte de América, bla, bla, bla. Pero eso no tiene nada que ver con la comunicación real y con el uso real de la lengua, insisto, eso es un ejercicio de estilo. Ahí hay que distinguir entre lo que Himes hablaba entre la gramaticalidad y la factibilidad de las oraciones. Himes ya cuando fijó el concepto de competencia comunicativa dijo, no todo lo que es gramatical en las lenguas es realmente viable. Hay muchas oraciones perfectamente gramaticales desde el punto de vista sintáctico que no van a decirse nunca porque no van a ser relevantes para la comunicación humana. Entonces, ese de los oraciones de relativo entraría dentro de este concepto de pseudo universal. Sí.
Sí, sí. Lo que ocurre es que no, porque seguiría teniendo una motivación extralingüística, una motivación psicológica. Aquí la psicóloga de guardia es Mamen, y ella podrá corregirme, pero hasta donde llegan mis noticias, un tanto anticuadas, la capacidad de procesamiento humana para las cuestiones lingüísticas no suele medirse tanto en número de palabras como en tiempo de emisión. Parece que el tiempo tiene que ver con la memoria a corto plazo y estaría en torno a 12 segundos. Es decir, una oración cuya emisión oral en un ritmo razonable sea inferior a 12 segundos se puede comprender holísticamente. Cuando la emisión de la secuencia lingüística tarda más de 12 segundos, el cerebro tiene que fragmentarla, porque no puede procesarla como un todo. Entonces ahí, ¿cuántas palabras son? ¿20, 25, 30? Pues yo no lo sé. Las que uno puede decir en 12 segundos, Manuel Fraga decía muchísimo en ese tiempo. No sé si va por... La última pregunta. De alguien que no haya estudiado COU. Como aquel, si no saben lo que es el COU, entonces no lo estudiaron y pueden hacer la pregunta. Pues empezar por felicitar y luego sobre la cuestión anterior quizá tiene que ver con la actividad que realicen, el idioma irá con la actividad que realicen. La pregunta que esto es, ahora vamos hacia, por lo visto, vamos hacia, hablando de universos lingüísticos, vamos hacia único universo lingüístico. Vamos, que las lenguas se van a unificar, de alguna manera se van a mezclar y terminar yendo cada vez resumen de lenguas, digamos, algo así parece ser. Quizá hay algo que ver aquí con todo esto de los universos lingüísticos. Es a muy largo plazo y depende también, según evoluciona la ciencia, evoluciona el idioma. Debo confesar que no sé si he comprendido exactamente su pregunta, lo confieso como mi propia limitación, pero si la he comprendido, estoy en desacuerdo. Es decir, las lenguas no se van a unificar. Más bien al contrario, la tendencia es a ampliarse. Es decir, lo que sí está demostrado, y esto no es cuestión de tipología lingüística, es cuestión de sociolingüística, es que el dinamismo interno de las lenguas promueve su fragmentación en términos sociales, en forma de variación sincrónica, que es la base del cambio en términos diacrónicos. Es decir, que la tendencia general es a que de una lengua, si esa lengua amplía su comunidad de hablantes, el propio dinamismo social lleve más bien hacia la dispersión más que a la unificación. Eso es una cosa. Cosa distinta, es decir, es que en el mundo globalizado, ahora lo del mundo globalizado no me gusta, pero para entendernos, la lengua franca de comunicación internacional sea una sola y sea el inglés. Pero eso es una cuestión también sociolingüística, pero sobre todo política. Y eso no hace que el suajili sea menos apto para la comunicación internacional que el inglés. Es simplemente que las personas cuya lengua materna es el suajili tienen menos poder en el ámbito internacional que las personas que hablan inglés. Y ya está, es decir, las diferencias de uso lingüístico son puramente cuantitativas y por motivaciones políticas. No son lingüísticas y no son cualitativas. No sé si... Sí, pero porque hay menos científicos que hayan hablado suajili y porque hay menos... Sí, no, pero mire usted, Newton en el siglo XVII escribió el libro más grande de ciencia jamás escrito, que es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, lo escribió en latín y le preguntaron que por qué no lo había escrito en inglés y dijo que el inglés es una lengua incapaz de ser usada en el ámbito científico. Era una lengua inútil para la ciencia. Y lo dijo Isaac Newton, que era hablante de inglés, no lo digo yo. Pero claro, es que el inglés no era la lengua de uso científico en el siglo XVII. Empezó a ser la lengua de uso científico en el siglo XIX. Y aún así, a mediados del siglo XX, la lengua de uso en el ámbito diplomático, en carácter internacional, era el francés. Y realmente el inglés empezó a ser la lengua franca en el ámbito diplomático hace muy poquito tiempo. Para gran disgusto de los francófonos, pero que es así. Pero, claro, se escribe menos ciencia en suajili
pero no porque el suajili sea menos apto para la ciencia. Dicho sea de paso, Newton se equivocó cuando dijo que el inglés no servía para la ciencia, y a las pruebas empíricas me remito. Todas las lenguas son igualmente aptas para la ciencia, para la diplomacia, para el comercio o para irse de bares y de pinchos con los amigos. Lo que marca el uso en ciencia no es la calidad de la lengua, es el poder de las comunidades hablantes y las redes que tengan de difusión de determinados ámbitos comunicativos en ese medio de expresión. No sé si eso resuelve o aclara, pero en fin. Y las lenguas no se van a unir, eso se lo aseguro. Puede haber casos, pero normalmente cuando en un espacio geográfico había muchas lenguas y termina habiendo una sola, no es porque esas muchas lenguas se han unido, es porque las lenguas minoritarias han sido eliminadas físicamente, que es una cosa distinta, no es una cuestión de unificación. Muy bien.